Muy buenas, Dios os guarde en su divino amor. Hasta el día en que lleguemos a la patria, donde estaremos para siempre con el Salvador. Tomemos unos minutos para meditar en Jesús. En esta ocasión, meditemos en Jesús en su encarnación, Dios encarnado. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, estaremos allí haciendo nuestra meditación. Oremos al Señor. Padre amado, Dios de la creación, sin ti nada podemos hacer. Por eso te rogamos que al abrir tu palabra sea tú nuestro guía y que lleve, Dios, la luz al corazón de los que escuchen tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios encarnado. Dios se hizo carne. Esto no es un cuento de mitología. Dios el creador, el que dijo y fue hecho, el que mandó y existió, él mismo vino y habitó entre nosotros con un propósito definido de sacarnos de las tinieblas, de sacarnos de la muerte y de darnos vida después de que la habíamos perdido. En San Juan 1:14 leemos lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo carne. El Hijo de Dios, Dios el Padre, nos dio a su Hijo. Así está escrito, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo dio a la humanidad. Como Él mismo a su vez se dio a nosotros, a sí mismo, entonces abandonó su trono de gloria, allí donde los santos ángeles le adoraban, allí donde Él regía el universo. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a eso, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, tomó forma de criatura, tomó forma de creación, tomó forma de hombre y vino y habitó entre nosotros. Aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo que ya el mismo Juan había estado explicando, que era con Dios y que era Dios. Aquel verbo, ese, que es Cristo, el que dijo, el que mandó y existió, el que dijo fue a la luz, sea la luz y fue la luz. Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo fue que se hizo carne? Entonces, podríamos aquí nosotros leer en el libro de Lucas, en el capítulo 1, allí está el registro de cuando el ángel Gabriel visitó a María. Leemos en Lucas 1:30 y 31, versos 30 y 31. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús. Notemos que el ángel tuvo que decirle a María que no tema, porque María sintió miedo, porque María era un ser humano sujeta a temores, a debilidades. Esto indica que el Hijo de Dios que iba a nacer de María iba a tomar la misma carne y sangre de María, la misma naturaleza de María. Así como él tenía la misma naturaleza, la misma esencia de Dios por ser hijo de Dios, así ahora iba a tener la misma naturaleza, la misma sustancia, la misma esencia del hombre. Por eso, entonces, fue llamado y conocido como el Hijo del Hombre, teniendo la misma sustancia, la misma naturaleza. Algunos pueden pensar, con teorías que divorcian de la verdad, que María era una mujer que tenía una carne como la de Adán antes del pecado, cosa que con facilidad podríamos nosotros ver que eso no era posible, porque habían pasado ya alrededor de 4000 años de pecado y Adán y Eva no tuvieron hijos antes de el pecado. Ellos tuvieron hijos después del pecado. Por lo tanto, todos los seres humanos que hemos nacido de Adán, entonces nacemos con la naturaleza caída del pecado. Por lo tanto, la carne que Cristo ha tomado aquí es la carne de María. Y María es una mujer que, inspirada por la gratitud de que Dios la haya elegido, dijo: gloria a Dios porque ha visto la bajeza de su sierva. María estaba consciente de que era una mujer pecadora. Así, entonces, Cristo toma la carne de María, que es la carne mía, que es la carne tuya y que es la carne de cualquier ser humano que habita en esta tierra, carne de pecado. No estoy diciendo que Cristo pecó, sino que tomó nuestra carne de debilidad y se hizo hombre tan natural como nosotros. Tomó todas nuestras debilidades, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, llevó nuestro sufrimiento, se hizo uno con el ser humano, se hizo uno contigo. No existe nada que tú puedas pasar en esta tierra que Jesús no lo haya experimentado. Y mucho más. Vemos entonces a Dios haciéndose hombre y por lo tanto viviendo como hombre aquí en la tierra, comiendo, bebiendo, cansándose, con sed, como le pidió agua a la mujer samaritana. Es esto reconfortante que Cristo, siendo Dios, se haya hecho hombre como nosotros. Claro que lo es, porque esto me dice a mí y te dice a ti que Dios puede visitarte, Dios puede venir a ti, Dios quiere vivir en ti, Dios quiere vivir en mí, Dios acepta entrar
en la vida del pecador. No para dejarla como está, claro está, porque donde Dios llega, entonces produce Él los cambios conforme a su voluntad. Esto es lo maravilloso de que Cristo se haya hecho hombre. Vemos eso en el hecho de que el hijo que María llevó en su vientre, ¿quién era? Dios. Dios estuvo en María. De la misma forma, Dios está en ti y está en mí. Solo hay que creerlo, porque por fe es hecho esto. Por fe. Pero ya vemos que Dios, el santo, el sublime, el poderoso, habitó en María, dando eso testimonio de que puede y quiere habitar en ti ahora mismo si tú lo aceptas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él de la misma forma que estuvo en María, de la misma forma que estuvo en Juan, en Pedro. Y vemos que esos hombres hicieron grandes cosas en las manos de Dios, de la misma manera en que estuvo en Pablo. Dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y vive en ti si tan solo lo crees. Quiero compartir un texto interesante que está en Gálatas, capítulo 4, versos 4 y 5. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo vino a esta tierra en el tiempo señalado por Dios su Padre. Y cuando vino ese cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer. ¿Cómo lo envió? Nacido bajo la ley, nacido bajo maldición, nacido bajo la misma condición que el ser humano tenía. ¿Pero para qué? Para hacer lo que el ser humano no podía hacer. Para llevar al ser humano a lograr victoria que el ser humano sin Dios no podía. Ahora bien, ahora Dios llegó a la humanidad y su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Dios con nosotros es el nombre de Cristo, porque en Cristo hubo una unión, una reconciliación entre Dios y la humanidad. Dios y la humanidad se encontraron en Cristo. Por lo tanto, hoy tú no tienes que estar solo. Tú no tienes que estar solo para vencer el pecado. Tú no tienes que estar solo para vencer las tentaciones. Tú no tienes que estar solo para vencer las necesidades, el dolor, la muerte, las enfermedades. No estás solo. Dios está con nosotros. Y no solamente con nosotros a nivel ambiental, como que Él vive con nosotros, sino en nosotros. Recibe a Cristo en tu corazón. Simplemente tú dices amén y ya está. Porque es su anhelo vivir contigo y en ti. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, solo podemos decir gracias.
por dejar tu trono y venir a hacerte hombre juntamente con nosotros y venir hasta donde nosotros estábamos, en nuestra bajeza, en nuestro pecado, en nuestros delitos, y venir, oh Dios, aquí a lo más profundo del lodo para sacarnos en victoria y llevarnos a la victoria juntamente contigo. Entregamos todo nuestro ser en tus manos y aceptamos, oh Dios, que tú mores con nosotros y en nosotros para que haga así tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.